Hola, buenas tardes. Yo soy María Fernanda Díaz y el día de hoy les voy a exponer la lectura número 7. Objetos de aprendizaje, su definición y caracterización. Álvarez y Muñoz describen los objetos de aprendizaje como recursos digitales considerados por muchos como la piedra angular para el uso de iniciativas de aprendizaje electrónico, cuya estructura digital es multifacética y heterogénea. Hablemos entonces de diferentes visiones y opiniones sobre qué los constituye y cuáles son las características más importantes que debe contener un objeto de aprendizaje. Willy fue el primero en debatir la metáfora de Hopkins sobre los Lego. Señaló que algunas de las propiedades de estos bloques no podían aplicarse a los objetos de aprendizaje y que eso podría reducir los objetos de aprendizaje a meros objetos de información, es decir, serían piezas de información en lugar de piezas de instrucción. Willy señaló que a diferencia de los bloques de Lego, un objeto de aprendizaje podía combinarse con cualquier otro, aunque no necesariamente. Que los objetos de aprendizaje no podían ensamblarse sin tener en cuenta su estructura y que el proceso de ensamblado de los objetos de aprendizaje lo podía realizar cualquier persona sin formación previa ni conocimiento de la materia, aunque no necesariamente. Según él, la combinación de objetos de aprendizaje en ausencia de una teoría instruccional daría lugar a unidades más grandes que no serían útiles instruccionalmente. Utiliza una segunda metáfora comparando los objetos de aprendizaje con el átomo, con diferentes características, y explica que el átomo no se fusiona con otros. Solo puede montarse de acuerdo a ciertos modos descritos y es necesario el conocimiento para poder combinarlos. En base a lo anterior, Willy describe a los objetos de aprendizaje como cualquier recurso digital que puede ser reutilizado para apoyar el aprendizaje. Por otro lado, The Learning Technology Standard Committee lo considera cualquier entidad digital o no digital que pueda ser utilizada para el aprendizaje, la educación y la formación. De todas las definiciones, esta es la que a mi criterio más me gusta. Lallier la llama la experiencia instruccional independiente más pequeña que contiene un objetivo, una actividad de aprendizaje y una evaluación. Polzani la considera una unidad de aprendizaje independiente y autónoma que está predispuesta para ser reutilizada en múltiples contextos instruccionales. McGrill afirma que un objeto de aprendizaje es cualquier recurso digital reutilizable que se resume en una lección, conjunto de lecciones agrupadas en unidades, módulos, curso e incluso programas. Y, por último, Churchill la describe como una representación diseñada para permitir su uso en diferentes contextos educativos. Hablemos ahora de las características de los objetos de aprendizaje. Estos son la granularidad, los metadatos y la interoperabilidad. Esta última se refiere a que pueden operar entre diferentes plataformas de hardware y software, haciendo accesible su uso. La granularidad se refiere al tamaño del recurso y su descomposición, es decir, el grado en el que el recurso está destinado a utilizarse para formar recursos más grandes. Al respecto, Sicilia y García afirman que la granularidad debe limitarse a describir solo una pequeña cantidad de conceptos relacionados o incluso un objeto educativo único. Consistente con Willy, que dice que es la manera en que los objetos de aprendizaje pueden combinarse entre sí para facilitar el aprendizaje, totalmente dependientes de su estructura. Balatsukas, Morris y O'Brien abordan la granularidad desde dos perspectivas. Una es objetivista,
que define parámetros explícitos y cuantitativos que delimitan el espectro en cuanto a tamaño, tipo y estructura del objeto de aprendizaje. Un ejemplo de esto es lo que explica Lallier, como una estructura predefinida debe ser pequeña y contener un objeto, una actividad de aprendizaje y una evaluación. Y la otra perspectiva es la relativista, que representa las perspectivas libres que tratan cualquier nivel de granularidad. Un ejemplo de esto sería la certificación de un curso completo. Los metadatos son los registros que describen las características más importantes de los recursos. Litras, Sicilia y Sechinel lo describen como datos estructurados sobre otros datos, creados y gestionados para describirlos de algún modo. The Learning Technology Standard Committee proporciona una estructura bien conocida y fiable para disponer de descripciones interoperables. Utiliza las siglas L o M, que significan Learning Object Metadato. Los metadatos desempeñan un papel importante en la reutilización de objetos de aprendizaje y describen aspectos como autoría, información técnica y educativa. Dan soporte para la indexación y la búsqueda de los materiales en los sistemas de recuperación. Los metadatos de baja calidad puede implicar que un recurso sea básicamente invisible en el repositorio y permanezca en él sin utilizarse. Un repositorio es el almacén donde se guardan, en este caso, los recursos digitales. Por lo que Learning Technology Standard Committee describe el trabajo de metadatos en 9 recursos. El primero sería general, que describe el recurso en su conjunto, con información sobre su título e idioma. Por ejemplo, todas las categorías, el ciclo de vida, los metadatos, la técnica, el uso educativo, derechos, relación, anotación y clasificación. En cuanto al ciclo de vida, contiene características sobre la historia y el estado actual del recurso, como el nombre de los autores y la fecha de su creación. Los metadatos describen el registro del metadato en sí. La técnica agrupa las características técnicas y los requisitos para ejecutar correctamente el recurso de aprendizaje. El uso educativo contiene información sobre los aspectos educativos y pedagógicos del material, tales como el nivel de interactividad y el tipo de recurso. Los derechos describen las condiciones de uso y los derechos de propiedad intelectual del material. La relación se refiere a las relaciones que el objeto de aprendizaje tiene con otros objetos de aprendizaje relacionados, como por ejemplo, si el recurso es parte de otro objeto de aprendizaje o si requiere cualquier otro recurso para ser utilizado. Anotación. Contiene comentarios sobre el uso educativo del objeto de aprendizaje. Y por último, la clasificación, que describe el objeto de aprendizaje de acuerdo a un sistema de clasificación específico. La accesibilidad se refiere a la reutilización que permite a los desarrolladores y usuarios de objetos de aprendizaje adaptar los recursos existentes de acuerdo a sus necesidades. El contenido de enseñanza y aprendizaje, las herramientas basadas en software y servicio y las licencias que permiten el desarrollo abierto y la reutilización de contenidos, herramientas y servicios. Willy enfatiza el hecho de superar las restricciones actuales impuestas por los derechos de autor y de propiedad intelectual que están unidas intrínsecamente al desarrollo de estos objetos de aprendizaje. La licencia más conocida de este tipo es Creative Commons, que permite a los desarrolladores compartir sus recursos de acuerdo a ciertas condiciones predefinidas, tales como autorizaciones para uso comercial o modificación. Willy describe 4 modos de utilizar el contenido de los objetos de aprendizaje sin problema. Comenzaríamos por reutilizar, es decir, usar y copiar del mismo modo en el que el objeto de aprendizaje está disponible. Revisar es alterar el recurso de acuerdo a nuestras necesidades. Combinar el recurso con otros.
redistribuir, compartir con otros el trabajo derivado de las 3 formas de uso anteriores. Estos son algunos ejemplos de recursos educativos abiertos. Uno de ellos son OpenCourseWare del MIT y otro es Connections. Connection, por ejemplo, es un repositorio que permite a los usuarios crear y compartir materiales de forma colaborativa y ha generado un crecimiento exponencial de contribuyentes en los últimos años. En cuanto a la evaluación de los objetos, de la calidad de los objetos de aprendizaje, 8A señala que hay una abundancia de recursos en los repositorios y las evaluaciones de algunos de ellos permiten utilizarlos como indicadores de calidad. Los creadores de los recursos de aprendizaje podrían beneficiarse de esta nueva función evaluando de antemano la calidad de sus recursos, lo que permitiría mejorar las métricas de calidad referenciadas por la herramienta. El instrumento más reconocido de la calidad es Learning Object Review Instrument, con las siglas LORI, que abarca la evaluación desde 9 aspectos, y estos serían calidad de los contenidos, cumplimiento de los objetos de aprendizaje, retroalimentación y capacidad de adaptación, motivación, presentación, usabilidad, accesibilidad, reusabilidad y cumplimiento de los estándares. Aunque estos aún continúan siendo aspectos que pueden ser objeto de divergencia entre evaluadores debido a la ambigüedad de las interpretaciones. Una solución alternativa a estos problemas sería identificar y establecer medidas más fáciles de estimar cuantitativamente, lo que permita evaluar dimensiones de calidad menos compleja, de tal forma que se eviten las ambigüedades en la evaluación, que sea automática y por tanto más rápida. Con esto podríamos concluir que los objetos de aprendizaje son recursos digitales con estructura multifacética y heterogénea, que hay varias teorías que sustentan su definición, que sus características esenciales son granularidad, metadatos y accesibilidad. En cuanto a la granularidad, esta se refiere al tamaño del recurso y su descomposición, vista desde 2 perspectivas. Una objetiva, que señala que es una estructura predefinida y que tiene que tener un objetivo, una actividad y una evaluación. Esto de alguna manera está ligado a las competencias de los docentes, tal como lo explica Zabalza y Zabalza en 2010, que debe abarcar el explicar, practicar y evaluar. Por otro lado, la perspectiva relativista, que nos muestra un enfoque más amplio de descomposición y abarcando hasta una colección de cursos. Los metadatos, que describen las características más importantes de los recursos, permitiendo así obtener información técnica y educativa de los recursos. La accesibilidad, que permite adaptar y reutilizar los recursos existentes de acuerdo a las necesidades de uso mediante recursos educativos abiertos, y la licencia de uso para fines educativos. Finalizando con la evaluación de la calidad de los recursos que permita de manera fácil estimar cuantitativamente el recurso de forma rápida y práctica. Con esto concluyo mi presentación y les agradezco su atención.